Noticiero Nacional de WQ Radio. ¿Me escucha con claridad? Buenos días, querida Luisa. Un gusto saludarle. Te Gracias. escucho claro. De igual manera. Bueno, lo que ha hecho noticia y viene causando sentimientos encontrados entre quienes estamos conscientes de la necesidad de ir hacia una reducción del aparato estatal y quienes pues se lamentan por la salida de lo que será los 5.000 servidores públicos en cumplimiento al plan de eficiencia administrativa que anunciara el gobierno nacional y que ha comenzado a implementarse. Una decisión dolorosa, yo así lo siento, pero necesaria o no, estimado economista Naranjo. Lo escuchamos. Querida Luisa, sería difícil siquiera entender si alguien está feliz o se ha puesto alegre de saber que hay 5.000 nuevos desempleados en el Ecuador. Más aún los que somos creadores de empleo, no somos generadores de empresas y albergamos cada día la posibilidad de generar más empleo. Creo que muy difícilmente habrá gente que se alegre con esta noticia. Pero por el otro lado, hoy estamos viviendo el resultado de muchas malas decisiones que los ecuatorianos hemos tomado en los últimos años. ¿Cuántos de estos 5.000 funcionarios públicos no pensarían en votar o votarían, más bien dicho, el sí en la consulta popular del ITT, ¿no? ¿Cuántos de estos funcionarios públicos, cuando hubo la posibilidad de que se reduzca el tamaño de la asamblea, no apoyaron esta opción? ¿Cuántos de los ecuatorianos, cuando teníamos la posibilidad de no empujar a una reelección 10 años de un mismo gobierno, aplaudimos que se lo haga? ¿Cuántos de los ecuatorianos que hoy nos lamentamos que un gobierno venga y tenga medidas fuertes en torno a reducir el tamaño del Estado, durante muchos años aplaudimos preventas petroleras, aplaudimos el incremento del tamaño del Estado, porque en este objetivo se albergaron muchos votantes del partido en curso, ¿no? ¿Cuántos de nuestros 5.000 empleados públicos fueron parte de muchas malas decisiones, de muchas malas contemplanzas que en estos años se hicieron? Y claro que era pena. Pero por el otro lado, yo creo que la economía es la ciencia que estudia las señales que emiten los agentes, y este gobierno está emitiendo señales de que es momento de cambiar al país. Es momento de enrumbarlo hacia una tasa de crecimiento sostenible. Y esto se lo va a lograr tomando medidas fuertes como las que se está haciendo, pues. Ningún ecuatoriano le gusta que el Ecuador se siga endeudando. Pero no, ¿cómo no hacerlo si estamos frente a una economía que año a año tiene que ir a pedir plata a los multilaterales, porque lastimosamente gastamos más de lo que percibimos como ingresos, y esto es porque tenemos un descalce en nuestras finanzas públicas? Vea, lo que se gasta en salarios en salarios del sector público es cercano al 50% del gasto corriente. Y claro, es raro saber que dentro del sector público hay eficiencia. Creo que lo que hoy se está haciendo en el Ecuador ya se lo ha hecho en el mundo. Me encanta estudiar la literatura económica de países que toman muy buenas decisiones. Australia es ejemplo de eso. Mire que Australia redujo, perdón, el tamaño del Estado, y lo que hizo es que eliminó muchos ministerios, pero por el otro lado incrementó las subsecretarías de producción y exportación. Yo creo que es momento en el Ecuador de acompañar la reducción del tamaño del Estado con políticas pro incremento de la producción y exportación, ¿no? Economista Naranjo, me queda claro su observación, su análisis en esta primera parte de la entrevista, porque usted es conocedor definitivamente de los temas económicos, de los temas financieros. Le hago una pregunta. ¿Qué habría sucedido en el corto, mediano o largo plazo si el presidente Noboa no tomaba esta dura y difícil decisión, la de desvincular a los primeros 5.000 servidores públicos que engrosaban este obeso aparato estatal? Luis, estamos frente a un presidente que sabe lo que es manejar una corporación. Estamos frente a la realidad de que están haciendo
Ecuador Sociedad Anónima. Estamos viendo cómo a un país se lo debe administrar como una corporación. Quienes hemos tenido la oportunidad de gerenciar una empresa e inclusive a veces una multinacional, sabemos que la primera decisión de un gerente, antes de sentarse en su escritorio y ver los beneficios del cargo, es analizar el balance, y cuando analiza el balance, mira cómo reducir el gasto y cómo incrementar sus ingresos. En estas semanas del segundo mandato del presidente Noboa, vemos cómo se está buscando la eficiencia en las compras públicas, vemos cómo se está buscando la eficiencia en la focalización de impuestos, vemos cómo se está buscando la eficiencia del sector público, pues, porque no es un secreto, pues, es una realidad a voces, en la cual muchos funcionarios públicos, amparados por la cobija de la famosa LOCEP, lo que menos son eficientes. Muchos de ellos dejaron hace años de tener ese incentivo por ser mejores, porque simplemente al estar en el sector público tienes comodidad y sabes que ahí te vas a jubilar. Al final, la reducción de estos 5.000 empleos del sector público no es que va a cambiar el norte de la economía, no es que nos va a salvar de un descalce. En Ecuador somos 8.500.000 ecuatorianos los que estamos dentro de la población económicamente activa. 3.800.000 aportamos al IES, significa que tenemos pleno empleo. Y de ellos 600.000 son funcionarios públicos. De los 600.000, la reducción de los 5.000 empleados públicos no es que va a cambiar la realidad nacional, pero lo que sí va a hacer es que los funcionarios públicos que se queden van a tener el incentivo por ser mejores, por ser eficientes, por merecerse su trabajo. Porque hasta antes de eso, es una realidad. Las administraciones en curso lo que hacían es que a sus votantes les metían en cargos para que estén felices, ¿no? En agradecimiento del apoyo político que tuvieron. Entonces yo creo y estoy seguro de que este gobierno está tomando decisiones que hace mucho tiempo, muchos ecuatorianos esperamos que alguien venga y lo haga, y no se lo ha hecho tal vez porque los gobiernos de turno, en especial los dos últimos gobiernos, no tuvieron los pantalones y la decisión política para hacerlo, pero estamos frente a un gobierno que está haciendo lo que muchos esperábamos que se lo haga hace tiempos. Economista Naranjo, ¿qué pasaría si al cabo de poco tiempo esas 5.000 vacantes vuelven a ser llenadas? Esa es una pregunta. Lo segundo, ¿debemos quedarnos tranquilos con que solamente hay una desvinculación de 5.000 servidores públicos o debe continuar el proceso como ya ocurrió en el año 92 cuando se desvincularon del sector público 25.000 servidores a los que se les compró la renuncia voluntaria y a través de un préstamo que otorgó un organismo internacional de la época, se les pagó la renuncia, pero también se les dio un incentivo y acompañamiento para que puedan empezar emprendimientos propios? Esa es mi pregunta primera. Y la segunda, ¿qué hacemos con los desvinculados? Porque esa gente necesita trabajar y necesita llevar el pan a su casa. ¿Cómo logramos trabajo pleno para darles la oportunidad a los servidores públicos que van a perder sus empleos? Vean esta política y esta decisión fuerte que muchos la estamos aplaudiendo, de ser el caso que vuelve el Estado a tener el mismo tamaño. El presidente Jaime Roldós Aguilera sabía decir, será como polvo llevado por el viento del olvido, ¿no? ¿De qué sirve? Si la idea no es, pues, que si antes eran funcionarios públicos los seguidores o votantes de un partido político y ahora sean los seguidores o votantes de otro partido político, si la idea es que al Estado se reduzca en su máxima expresión. Un Estado está creado para resolver las desviaciones de carácter social y económico, más no para hacer bolsa de empleo de ninguna administración en curso, pues. El Estado debe estar puntualmente para lo que se ha creado un Estado, para vigilar el cumplimiento de normas, para cuando hay desviaciones de carácter económico, en que intervenga el Estado y reforme algunas cosas para que se cumpla ese equilibrio, pero en ningún caso para competir con el sector privado y menos aún para hacer bolsa de empleo. Ok, entonces, eso me queda claro, eso me queda claro, pero no olvidemos que la Constitución de la República tiene entre sus normas que está consagrado el derecho al trabajo. ¿Cómo le damos trabajo no solamente a los 5.000 servidores públicos, sino a los 5 millones de desempleados en el Ecuador, a los que se sumarían los 5.000?
ahí cabe destacar una aclaración, ¿no? Mire que el discurso de los grupos sindicalistas y de grupos políticos no afines al gobierno era defender el famoso derecho laboral, cosa que me sumo. Pero es muy distinto defender el derecho laboral a defender el derecho al trabajo público, pues, porque estos grupos sindicalistas y estos grupos políticos defendían el trabajo público porque al final ahí es donde tenían tamaños de generar negociaciones, tenían espacios donde vincular a sus seguidores. O recuerde usted que en los últimos gobiernos habían estos famosos audios filtrados en los cuales inclusive se vendían cargos públicos. Claro. Entonces, claro, es momento en el que se le acabe el discurso a estos grupos sindicalistas, a estos grupos políticos, estos grupos que nadie sabe cómo se financian durante años, nadie sabe cómo son sostenibles, ¿no? Porque al final el Ecuador pasó a ser un negocio, a tener un partido político, y es porque negociaban con el gobierno en curso, con el gobierno que en aquel momento tenía, estaba para tener un tamaño en el Estado. El tamaño en el Estado es tener, en otras palabras, cantidad de empleos para meter a su gente. Ahora, por el otro lado, la reflexión, ¿qué hacemos con estos 5.000 empleados públicos que ahora son nuevos desempleados? Hay consultoras económicas como la mía que en torno a muchas variables y en torno a las decisiones que se vienen tomando, tenemos la certeza técnica que a final de año 2025 el riesgo país terminará en 550 puntos, más o menos con una desviación. ¿Esto hacia dónde nos empuja? Que el año 2026 estaremos en la facultad de generar nueva reingeniería de la deuda pública, lo cual nos daría aire dentro de nuestra economía para tener dinero para la obra pública. Y esto no solo significa generar atracción de deuda, sino generar atracción de capitales nuevos, ¿no? Generar o darle el ambiente necesario para que vengan e inviertan en nuestro país. La economía es la ciencia que estudia las señales que emiten los agentes. Las señales que está emitiendo este gobierno es que al fin se están haciendo cosas que se tenían que haber hecho hace mucho, ¿no? Y se está administrando el país nuevamente como una corporación, con eficiencia, donde se intenta eliminar la corrupción, los sobreprecios, las coimas, un Estado parasitario que vive del ciudadano productivo. Entonces, tengo la fe de que el año 2026, en torno a un ambiente político, un ambiente económico, con mejores cifras, con una realidad del riesgo país más situado, se atraiga una inversión extranjera, se atraiga que los capitales nacionales mismos, que tenían miedo pues de que gane un gobierno de izquierda, tuvieron que sacar sus capitales, esos capitales deben regresar al país. Y claro, fomentar la construcción del empleo, porque usted revisa las cifras, claro, es muy lenta la creación de empleo aquí en el país. Entonces, de esos 5.000 empleados hay que generar políticas proproductivas. Nuevamente hablaba de Australia. Australia cambió la filosofía. Eliminar secretarías de control y crear secretarías de exportación. Si a la reducción del Estado generamos esta política de trade and investment, yo estoy seguro que estamos frente a un cambio generacional donde los nuevos jóvenes, los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios harán lo posible o si tienen que sacrificar muchas cosas, lo harán en torno a colocar sus productos de calidad fuera del país. Yo creo que este tipo de políticas de los 5.000 desempleados serán los 5.000 nuevos emprendedores. Coincido con usted. Siempre he creído que cuando una puerta se cierra, otras se abren y que en medio de la crisis siempre saldrá a flote por ese instinto propio de supervivencia, la creatividad, el deseo de sobrevivir y obviamente de tratar de emprender, tal vez con un pequeño negocio que poco a poco pues vaya creciendo, pero para ello, como usted bien lo señala, se necesitan de políticas públicas que coadyuven a dar ese apoyo, ese respaldo, ese incentivo a los nuevos emprendedores. Ahora, me preguntaba algo, y esto a propósito de lo que ha ocurrido con esta decisión de gobierno, que en lo personal creo que es muy válida y creo que dará sus frutos y resultados. ¿No cree que debería ocurrir lo mismo en los GATS, en los gobiernos provinciales, en las alcaldías, en las prefecturas? Porque, óigame, allí también a veces no hay dinero para obras, pero la nómina y la plantilla de los trabajadores se incrementa de acuerdo al caudillo o al político de turno.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, querida Luisa. Yo soy muy de la filosofía austriaca, ¿no? Soy muy de la filosofía que al dólar hay que gastarlo con cuidado, porque también he estado al frente de muchas empresas, ¿no? El dólar gastado es el dólar ahorrado, dice la reflexión. En un primer momento se está tratando de controlar el Estado, ¿no? El Estado central. Pero es una realidad también que en los gobiernos autónomos descentralizados hay dinero que terminan siendo financiando fiestas patronales, hay dinero que termina pagando nómina y pasa lo mismo, pero a nivel seccional. Los empleados de los gobiernos autónomos centralizados no son empleados, sino son votantes, son financistas de campañas políticas, son amigos, cuñados, ahijados. ¿Quién controla hoy por hoy los gobiernos autónomos descentralizados? Y pasa que desde la constitución de Montecristi, cuando al Estado se le hizo superpoderoso, se puso de moda la preasignación presupuestaria. Y quienes buscamos la eficiencia o estamos seguros de que prefiero el dólar ahorrado que el dólar gastado, debería funcionar bajo otra lógica el financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, que son comenzar el año fiscal con presupuesto cero y no con preasignaciones. Porque cuando tú tienes ya preasignaciones, vas direccionando en torno a cómo te acomodas o pagando favores, ¿no? Pero en cambio, cuando tienes presupuesto cero, vas gastando en torno a las necesidades. Y creo, querida Luisa, que es momento que así como las empresas públicas comenzaron con auditorías forenses, a los gobiernos autónomos descentralizados también, pues, se analice en qué están gastando, si es necesario lo que están direccionando sus recursos, ¿no? Y creo que se debería ser categórico y frontal en que el dinero público no es para financiar fiestas patronales. Déjenle al sector privado eso. El gobierno, el dinero público está para financiar obra, para financiar el desarrollo de bienes y servicios en torno a las necesidades de la población. No creo que la fiesta, no creo que el apadrinazgo sea una necesidad de la población. Coincido plenamente, estimado economista Naranjo. Ahora, se ha dado este primer paso. Vienen paralelo al despido de los 5.000 servidores públicos, la fusión de ministerios que se van a reducir de 24 a 20 De 20, perdón, de de nue- 20 a a 14. 3, a 14 y de 9 subsecretarías a 3. A 3, exactamente, así para hablar con precisión. Ese es otro paso importante. Más lo que muchos se preguntan, como por ejemplo los artistas, escuchaba, no están de acuerdo, consideran que había sido un logro el poder tener un Ministerio de Cultura, probablemente lo mismo piensen los deportistas. ¿Se podrá lograr a través de la unificación de estos ministerios, aquellos que se van a unir, brindar un trabajo eficiente con políticas públicas apropiadas para atender cada una de las demandas de los importantes sectores a los que van a representar: agricultura, acuacultura, ambiente, energía, cultura, deporte, educación, salud y demás? Es que si nos ponemos en esa sintonía, querida Luisa, pues escuchémosle a la gente feliz también reclamar para que se vuelva a construir el Ministerio de la Felicidad para ir a abrazar árboles, pues. Creo que nuevamente el Estado está presente para corregir desviaciones de carácter social y económico, más no pues para generar representatividades de grupos sectoriales, ¿no? Porque nuevamente si es así, tomándola hasta burla, escuchémosle a toda la gente que está feliz y vamos, pues creemos el Ministerio de la Felicidad y abracemos árboles, ¿no? Me ha hecho Es el reír. momento en el que el Estado debe estar presente en lo que es justo y necesario. Eso, para todos. ¿Por dónde más considera usted, desde su respetable y valioso punto de vista como conocedor de los temas financieros y económicos, por dónde más pueden o deben ir los ajustes? ¿Considera usted que será necesario de aquí en los 4 años, cuando culmine el periodo del presidente Noboa, en ese lapso, en ese largo plazo de 4 años, continuar haciéndose más despidos o desvinculaciones de quienes no cumplen su trabajo de manera eficiente? Uno. Y lo segundo y último, ¿considera usted que podría ser una oportunidad de oro volverle a preguntar al pueblo, con una campaña apropiada de difusión,
la importancia del arbitraje internacional que demandan las empresas extranjeras para poder invertir con toda seguridad y confianza en el Ecuador, y el tema de la flexibilidad o flexibilización de horarios, de horas, de contratos por horas para los trabajadores, a fin de que muchos de los desempleados puedan encontrar una fuente de ingreso a través de esta modalidad. Quiero comenzar por lo último. Mire, el principal problema de quien emprende es el construir su estructura de balance y saber cómo financia su gasto corriente. Cuando hablamos de financiar el gasto corriente, el principal problema es si es que comenzamos a tener un colaborador, dos colaboradores, el saber cómo podemos ser eficientes, ¿no? Porque usted sabe que los emprendimientos comienzan débiles y en torno a la facturación se van fortaleciendo. Es tan triste el debate en el Ecuador, y como actuario lo digo porque estoy presente en la literatura del OIT, de los tipos de contratos que ya hoy están en sinergia en el mundo, que hasta hace 1 o 2 meses en Ecuador los grupos sindicalistas se oponían a la contratación por horas, pero sería bueno que muchos de ellos tal vez no hablan inglés, o sería bueno que estén presentes en los debates en la OIT, porque ya se habla de la estructura de contratos remoto, se habla de las estructuras de contratos en la cual el ser humano acompaña a la inteligencia artificial, y qué triste que en Ecuador sigamos hablando de la contratación por horas. Entonces es momento de evolucionar. Me da alegría que esté frente a un presidente joven que ya habla de las nuevas tecnologías, ¿no? Habla ya de los nuevos tipos de contratos. Y a veces es bueno dejarle de escuchar a estos grupos sindicalistas porque ningún beneficio le han hecho al país ni lo harán. No obstante, ya anuncian movilizaciones, paralizaciones, demandas de inconstitucionalidad frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Claro que sí, porque para ellos es del negocio. El negocio es tener cuotas políticas dentro de un gobierno. Y cuando el gobierno se le cierra y no se le da espacios, va a haber un líder sindicalista que va a querer enfrentarse, o por lo menos va a querer luchar. O mire usted el gran avance que tuvimos en el gobierno del presidente Moreno en torno a la focalización, subsidios, y la falta de decisión política del presidente Noboa cuando este líder indígena, ¿no? ISA, Isa, lo que hizo es generar el retroceso en torno a la focalización de los subsidios. Usted me preguntaba desde el lado económico hacia dónde debe ir la reducción del gasto público. así es. Mire, en literatura económica me parece algo positivo e interesante lo que hizo Jordania. Jordania lo que hizo es que implementó la famosa billetera digital para combustibles. Y eso me hace pensar que en Ecuador, más o menos al año, se gastan 3.200 millones de dólares en transacciones en combustibles. ¿Qué me parecería espectacular? Me parecería espectacular que en el Ecuador se implemente la billetera digital solo para combustibles, esta billetera digital respaldada en activos líquidos desde el Estado, porque ¿qué es lo que se logra? Uno, es que esos 3.200 millones de dólares en dinero físico se transaccionen en otro tipo de sectores de industrias. En otras palabras, le estamos dando más velocidad a la economía, más circulante, y por el otro lado es que como se transacciona el combustible en billetera digital, y los economistas y quienes somos expertos en inteligencia artificial generamos correlaciones o análisis multivariante, identificaríamos facilito quiénes están vendiendo combustibles a límites fronterizos, quiénes están transaccionando, quiénes están generando utilidad a través de los subsidios, y así en un segundo momento podemos ahí sí focalizar los subsidios. Entonces, si queremos que el subsidio llegue a quien lo necesite, yo creo que debemos usar nuevas tecnologías. Y a la vez, si es que una de las plegarias del Ecuador es que no hay circulante, liberemos 3.200 millones de dólares de dinero físico a la economía para que haya más transacciones. Logramos solventar dos problemas. Jordania ya lo hizo. Hoy es exitoso ese tipo de política. ¿Por qué no pensar que en Ecuador se puede hacer o utilizar ese tipo de políticas, no? Gracias, estimado economista Naranjo, por sus valiosos conceptos y criterios. Nos quedan algunos temas en el tintero, pero estoy segura de que habrá la oportunidad de volver a conversar para poder seguir desentrañando la verdad, ideas y tener conceptos claros de cómo es el manejo de la economía, cómo poner andar esta locomotora que es el Ecuador, a pesar de estas medidas duras, pero necesarias. Le agradezco y será hasta una próxima oportunidad. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, querida Luisa, y a quienes nos escuchen. Tengamos fe en Dios en que este Ecuador se está encaminando y todos arrimemos hombro por sacar el país adelante. Es momento de que los empresarios creen empleo, creen empresa, pongan su dinero en capital en riesgo y que tal vez de esos muchos nuevos desempleados terminen siendo empleados de nuestras empresas. Así que Dios bendiga al Ecuador. Amén, que así sea. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos